primera pregunta. Atención con esta pregunta. De acuerdo a las citas que están en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 31 y 32, y Mateo 19:9, viene la pregunta. Todo el que se case con una mujer que haya sido repudiada por razones distintas al adulterio o fornicación, ¿está en pecado? Repito la pregunta. En base a esas citas que ahora mismo la vamos a leer, si alguien se divorcia, repudia, se separa de su esposa por una razón que no sea la que aparece en esa cita, que es el adulterio, si lo hace por otra razón y se casa con otra, ¿está esa persona en pecado? Esa es la respuesta que vamos a dar ahora. Antes de dar la respuesta, vamos entonces a leer la palabra de Dios según esas citas. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5. Por cierto, esta pregunta la hizo el hermano Juan Carlos Montiel. Capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esa es una de las citas. La otra está en el mismo Mateo, pero en el verso 19. Perdón, en el capítulo 19. En Mateo 19 voy a leer desde el 1 hasta el 9. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy bien. Lo primero que tenemos que decir sobre esto es lo siguiente. Ya yo les he explicado, yo les estoy explicando y se lo seguiré explicando en otras oportunidades, que hay ciertos temas, hay ciertas posiciones, hay ciertos asuntos de la Biblia que por razones que no voy a entrar en detalle, con los años, con los siglos, han adquirido distintas maneras de ser interpretadas. Ya yo les he dicho, y hoy lo ratifico, que hay doctrinas que son innegociables, que hay posiciones de la Biblia de interpretación que no podemos cuestionar ni negociar, porque están tan claramente definidas en la Biblia que no admiten una interpretación distinta a la que la Biblia claramente da. Pero hay otros temas en la Biblia que sí pudieran estar sujetos a distintas interpretaciones.
Uno de esos temas es el tema acerca de el matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias. En este sentido, los teólogos, más que teólogos, quizás los pastores, los conferencistas, la gente que está dedicada a los ministerios familiares, a atender al pueblo de Dios, saben que los divorcios no son ajenos a la comunidad cristiana. Y tanto es así que el apóstol Pablo escribió un capítulo muy específico acerca de los problemas del matrimonio que está en 1 Corintios capítulo 7. Ahorita quizá vayamos a ese capítulo. Porque la dinámica del matrimonio es una dinámica difícil, es una dinámica complicada. No importa si se es creyente en Cristo o no se es creyente en Cristo. Los cristianos también pasamos y estamos sujetos a conflictos dentro del matrimonio. Y a veces esos conflictos conllevan a situaciones en las cuales uno de los cónyuges o los dos deciden divorciarse y luego incluso dar el siguiente paso de casarse nuevamente. Entonces, ante este tipo de situaciones, se plantean posiciones, preguntas como la del hermano Juan Carlos, que quieren saber qué hacer cuando la Biblia evidentemente nos plantea algo que aparentemente está bien claro en la palabra de Dios, cuando Jesús habla con bastante franqueza y claridad acerca de el divorcio y las nuevas nupcias. Lo primero que tenemos que decir es que como el pasaje de Mateo 19 es más amplio en su contexto que el pasaje de Mateo 5, ese es el pasaje que vamos a utilizar para analizar un poco cuál es la posición. Ahora bien, como lo dije hace unos minutos, hay tres posiciones que podríamos decir en relación con este tema. Algunos cristianos, algunos pastores, algunas iglesias, algunos concilios de iglesias, algunos teólogos, algunos consejeros matrimoniales cristianos, tienen una posición que se apega literalmente al texto bíblico de estos pasajes que ya leímos y de otros más. Y este tipo de personas o estos hermanos que tienen, perdón, esta posición, esta forma de interpretar el tema, asumen, explican y enseñan que bajo ninguna circunstancia una persona que se haya casado puede divorciarse de su cónyuge a menos que haya existido un acto de infidelidad, en este caso de fornicación o de adulterio. Solamente porque la Biblia lo dice con claridad, incluso el mismo Jesús lo dice con claridad, eso sería pie o daría pie para que la relación matrimonial se acabe y aparentemente dejaría libre al cónyuge que fue víctima de la infidelidad, lo dejaría libre para tener nuevas nupcias. ¿De dónde sale eso? Bueno, versículo 9 de Mateo 19 dice Jesús, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, y entonces hay una coma, y luego viene la palabra salvo, que sería como una excepción, salvo por causa de fornicación, es decir, está diciendo hay una sola o por lo menos una puerta o una alternativa para esta situación. Yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, los hermanos, los pastores, las personas que tienen esta posición dicen, ya que Jesucristo lo dice con tanta claridad, con tanta sencillez, entonces, cuando una persona se divorcia de otra y se casa con otra, y la razón por la que se divorció y se casó con otra no fue que la persona con la que estaba casada le fue infiel, entonces el que se divorció, ¿verdad? Comete ya un error, comete un fallo, y si se casa, está adulterando. Es decir, va a vivir en adulterio, aunque se case con la otra persona. Esa es la posición literal. Hay personas que dicen que
los que tienen esta posición, que aunque tu marido te golpee, que aunque tu marido te veje o tu esposa te veje, no importa que no te haya sido infiel, pero no importa lo que te haga, si no es infidelidad, no te puedes divorciar de él o de ella, y mucho menos casarte con otra persona. Es decir, tiene que morir con las botas puestas en ese matrimonio. ¿Ok? Porque ese es el orden bíblico, esa es la posición bíblica. Y para ser sinceros, cuando se hace un análisis bien eh, preciso de las escrituras, pareciera que esa posición tiene fundamentos para ser sostenida. Hay una segunda posición que está en el otro extremo del río, está en la otra orilla del río. Es una posición muy flexible, muy moderna, muy contemporánea, donde el matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias se ven con mucha ligereza. Quienes defienden esta posición, a pesar de estos textos bíblicos, opinan que como Dios es un Dios de amor, como Dios es un Dios perdonador, como Dios es un Dios de gracia, de misericordia, entonces ellos opinan que si un matrimonio no es feliz y ellos opinan que lo mejor es que se divorcien, entonces los pastores, los hermanos, los conferencistas, los consejeros bíblicos que tienen esta posición que está diametralmente opuesta a la primera que mencioné, son bastante proclives a decirle a la persona, sí, yo creo que lo mejor es que te divorcies y si no eres feliz en ese matrimonio, a paz nos llamó el Señor. Y bueno, lo importante es que seas feliz y bueno, si consigues a otra persona, cásate con ella, etcétera, etcétera. Entonces, la primera posición es bastante rígida, es una posición que prácticamente te obliga a estar con alguien independientemente de cualquiera sea la circunstancia, a menos que sea adulterio o fornicación. La otra posición prácticamente te permite divorciarte por cualquier cosa, porque no te sientes bien con tu pareja, porque no quieres, no te sientes bien con ella, porque te equivocaste, porque sientes que ya no la amas, que ya no lo quieres. Entonces, bueno, para vivir así es mejor que te divorcies. Son dos posiciones bien extremas y bastante opuestas. Y hay una tercera posición que podríamos decir una posición, digamos, intermedia. Es aquella que tienen los pastores, los asesores, los consejeros bíblicos, las iglesias, las personas en general que tienen esta posición, opinan que ciertamente el matrimonio debe y es indisoluble, porque la Biblia aclara eh, en forma sustanciosa que lo que Dios unió no lo separa el hombre, que el hombre y la mujer se unirá, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Usted agarra una carne de res y una carne de pollo y las dos pedazos de carne los mete en una moledora y lo que sale por ahí es una mezcla de carne que ya usted no la va a poder separar y volverla a poner como estaba anteriormente. Entonces, en el matrimonio, ¿verdad? Las dos personas vienen al matrimonio, se basean en una relación matrimonial delante de Dios y quedan entrelazados el uno con el otro. Y entonces, tal como le dijo Adán a Eva, eres carne de mi carne, esa pareja se convierte en una sola persona para los ojos de Dios. Y eso es indisoluble. Las personas que tienen esta posición, llamémosla intermedia, son celosos de este principio, son celosos de esta verdad y basados en ese principio, asesoran, aconsejan, luchan, si están pasando por esa situación, luchan con todas las fuerzas, con toda la intención del corazón, con evidencias claras de que están convencidos que la voluntad de Dios es que un matrimonio que ha entrado en conflicto debe, puede y tiene que recuperarse y tiene que salvarse y tiene que restaurarse y tienen que reconciliarse y seguir adelante con el compromiso que asumieron delante de Dios. Es decir, quienes defienden esta posición no abren puertas con facilidad para que las personas sientan el ánimo y el deseo o la permisología de divorciarse y volverse a casar.
los orientan, los exhortan, los enseñan, oran, ayunan, trabajan con ellos para mostrarle a la pareja, al cónyuge, a la esposa, al esposo, a la esposa, que ellos deben luchar para glorificar a Dios y de mantenerse unidos, porque esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, quienes mantienen esta posición firme con respecto a las escrituras y con respecto al principio bíblico del matrimonio es indisoluble y que el divorcio no es una opción contemplada por Dios. Sin embargo, los que tienen esta posición entienden que hay situaciones insalvables, que hay situaciones que son realmente insostenibles, que hay situaciones incluso de tipo peligrosas o que atentan contra la dignidad y la integridad del ser humano y que por lo tanto es posible, es factible que en algún momento un pastor, un consejero bíblico se vea en la situación en la cual diga, no, definitivamente esta situación amerita una separación y dependiendo de esas mismas circunstancias y qué aspectos hayan influenciado en esas circunstancias, entonces se permita y se autorice y se vea con buenos ojos y se le pueda decir a la persona o a una de las personas que se separó, oye, yo creo que tú estás en el derecho de rehacer tu vida y de casar. ¿Ok? Entonces, posición 1, no hay situación que te salve de un matrimonio desastroso, a menos que ella o él te sea infiel, a menos que ella o él se muera, porque hasta que la muerte lo separe. O sea, ya te doy un chance, Carlos. Ese es el escenario número 1. Escenario número 2, un escenario ligero, un escenario flexible, un escenario open mind, un escenario mente abierta, contemporáneo, no religioso, no fariseo, etcétera, etcétera, en el cual la gente le dice, lo importante es que tú seas feliz y si tú crees que ese matrimonio no te conviene, vamos a divorciarte y bueno, si te tienes que casar, te tienes que casar y lo importante es que Dios te perdona y que Dios tiene misericordia de ti. Entonces, en ese escenario, pues la gente, por supuesto, se siente bien aliviada, bien cómoda. Y un tercer escenario en el cual hay convencimiento de que Dios no quiere el divorcio, Dios quiere que el matrimonio sea restaurado, pero bajo ciertas circunstancias muy extremas se considera la posibilidad de ver que existe la necesidad de la separación y dependiendo de cómo haya sido esa separación, haya la posibilidad de unas nuevas nupcias de alguna de las personas. Voy a permitirle ahorita a Carlos Conde, que levantó la mano, que nos haga el comentario o pregunta que quiera hacer. Y luego continúo. Adelante, Carlos. Parece que Carlos se nos quedó frisado. Carlos. Sí, Carlos se nos quedó frisado. ¿Ustedes sí me están escuchando? Muevan la mano para ver si me están escuchando. No, parece que se quedó frisado fui yo. ¿Aló? Hermano Carlos, escríbale al pastor. No. Ya me escuchan, ya me escuchan. Ya. Sí, yo creo que me frisé yo. Carlos, ustedes escucharon ya la última parte del resumen y cuando le dije a Carlos que podía participar, ¿escucharon sí, eso? Hasta ahí. Ok, Carlos, cuéntanos cuál es tu opinión. El pastor, no, mi opinión no, yo quería preguntarle porque las personas que han vivido, estamos hablando de Cristo hacia acá, en el caso de nosotros, los que estamos ahora, las personas que han vivido en el desconocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios, que han vivido totalmente sin conocer el evangelio, para ser más exacto, y que se han casado 1 o 2 veces y han tenido una vida loca, como se dice, eso, y después esa persona, al conocer el evangelio de Jesucristo, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, eso no se le tiene en cuenta de ahí para atrás entonces, ¿no? Bueno,
yo estuve oyendo y leyendo sobre distintas posiciones, y una de las cosas que me gustó de MacArthur es que él decía que cuando dos personas se casan, ya sea por el civil, ya sea por el civil y la iglesia, cuando dos personas se casan, no importa si lo hicieron siendo inconversos, no creyentes, igualmente Dios instituyó el matrimonio, Dios instituyó la familia, y cuando alguien toma por esposa a esa otra persona, a su mujer o viceversa, a su esposo, a ese hombre, a los ojos de Dios, esas dos personas son una sola carne. No tiene nada que ver con que si son cristianos o no son cristianos. Por lo tanto, lo que sí es lógico considerar es que no es lo mismo que una persona que no tiene temor de Dios, una persona que no ha entendido lo que significa la vida sin Cristo, lo que significa estar viviendo en pecado, lo que significa estar viviendo no reconciliado con Dios, no siendo salvo, no teniendo vida eterna. Una persona que no tiene ese conocimiento del plan de salvación, evidentemente está en desventaja o está en otro escenario, está en otra posición, aquel cristiano o aquella persona que conociendo no solamente que Cristo es su Señor y Salvador, sino los principios del matrimonio, los principios de la Biblia, ya estando casado como creyente, decide divorciarse. ¿Me explico? Es probable que alguien que haya sido una persona mujeriego o una mujer que haya sido un poco inestable en sus relaciones, luego llega a los pies de Cristo, viene con un divorcio, con dos divorcios encima, y está sola o está solo, y entonces conoce a alguien, se casa. Yo pienso, yo creo que ahí aplica el hecho de que como esa persona hizo aquellas cosas sin tener el conocimiento bíblico, Dios le permite tener una nueva vida en Cristo y por lo tanto esa nueva relación, ese nuevo matrimonio en Cristo sería tomado como el matrimonio actual, formal y que debe sostener hasta el final de su día. ¿Ok? Entonces, esa es mi opinión personal. Repito, en este tema, porque este video lo van a ver en el futuro otras personas, en este tema no podemos ser, o yo no soy dogmático, como por ejemplo, cuando alguien dice que Jesucristo no es Dios, yo ahí sí me embragueto con esa persona a decirle, bueno, si Jesucristo no es Dios, entonces Jesucristo o estaba loco o era un mentiroso, porque él dijo, mi padre y yo uno somos, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque mi padre y yo uno somos, y otros versículos más. Pero ante el tema del divorcio, ante el tema de las segundas nupcias, con todo y la claridad y firmeza de las palabras de Jesús en Mateo, ¿verdad? También entiendo y la historia ha demostrado que hay que entender el contexto de esas palabras. Por ejemplo, cuando Jesús le fue preguntado acerca de este tema por los fariseos, tenemos que entender que ellos estaban haciendo esto para tentar a Jesucristo, para ponerlo en una situación difícil, para que su respuesta fuera una respuesta donde o Jesús se equivocara o Jesús asumiera una posición distinta. La pregunta Jesús la contesta de una forma irónica, de una forma sarcástica, porque los fariseos se jactaban de que ellos conocían la palabra de Dios, de que ellos conocían en este caso la Torá, la ley, las escrituras del momento, y cuando ellos le hacen la pregunta, ¿verdad? El mismo Jesús les responde en forma irónica, no saben ustedes, no conocen ustedes. Por ejemplo, cuando ellos le hacen la pregunta, Jesús les dijo, versículo 4 de Mateo 19, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es decir, Jesús les dice a los fariseos, ¿por qué ustedes me hacen una pregunta? ¿Es que acaso ustedes no han leído? Es decir, Jesús lo que les está poniendo es en tela de juicio su conocimiento. Por supuesto, Jesús sabía que ellos sabían, pero como ellos se están haciendo los locos, los que no saben, para poner a Jesús en ese dilema, Jesús no les va a responder sin primero decirle, pero bueno, ustedes ni siquiera han leído, o sea, ustedes se llaman fariseos y no saben lo que están preguntando. Ustedes como que no han leído lo que dice la Torá, ustedes no han leído lo que dice la palabra, ¿no?
O sea, Jesús no va a responderle sin primero decirle, ustedes lo que son unos hipócritas que sabiendo y conociendo o diciendo que conocen, o me están haciendo esta pregunta por ignorantes o me están haciendo esta pregunta por malintencionados. Evidentemente era por una mala intención. Luego Jesús explica desde el versículo 5 hasta el versículo 5 y 6, Jesús muestra, vamos a decir, unos principios sobre el que está sostenido el matrimonio. En primer lugar, el primer principio es que Dios los une, Dios los une. Hay un principio donde el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y esa unión los lleva a ser una sola carne, lo que ya yo explicaba hace unos minutos. Desde el punto de vista de Dios, aunque son dos personas distintas, desde el punto de vista de Dios, estas dos personas ahora son uno delante del Señor. De hecho, en las bodas modernas se usa mucho algunos ritos que representan esta unión. Algunos novios utilizan dos copas con líquidos de colores diferentes y una copa en medio vacía, y en medio de la boda el pastor dice, bueno, vamos a hacer el rito de las copas o el acto de las copas, y el novio toma una copa azul, la novia toma una copa con un líquido rojo y los dos la vierten en una copa sola que está en medio, y estas dos copas quedan vacías y entonces los dos líquidos se unen en una sola copa y el azul y el rojo se convierten en morado. Ya te voy a dar un chance, Mariela, y allí se representa esa unión. También está otro rito que se hace hoy en día en las bodas de tomar una vela apagada en medio y dos velas encendidas a los lados, y esas dos velas que están encendidas se unen en una sola vela, se prende la vela de en medio que es más grande y se apagan estas dos velas representando la unión. Y la Biblia asocia al hombre y a la mujer cuando se unen delante de Dios como un cordón de 3 dobleces, y dice cordón de 3 dobleces no se partirá. Entonces, hay un principio bíblico que Jesús explica y dice, la voluntad de Dios es que el hombre deje a su mujer, que se una a su mujer y que ellos sean una sola carne. Mariela, ¿tú querías decir algo? Bueno, primero saludarlos y disculpar que llegamos tarde, pero es que estábamos ayudando a papá y a mamá con la bomba. Adelante. Bueno, la primera era una pregunta y después a lo que termine un comentario. La pregunta es que una vez yo hice esa pregunta o realicé esa pregunta, ¿no? Entonces la persona que me explicó me dijo que los fariseos le habían hecho esa pregunta a Jesús porque ellos tenían la costumbre de que cuando ya la mujer se estaba poniendo vieja, cambiarla por una más joven. ¿Es verdad eso? A eso iba, exactamente a eso iba. Okay. Y después al final quiero hacer un comentario de algo. Muy bien, muy bien. Entonces, Jesús en su respuesta a los fariseos, ¿verdad? Les plantea que hay un principio por el cual el matrimonio no se debe acabar. El primer principio es que Dios unió a esa pareja y los dos son una sola carne y ya no son más dos, sino uno solo. Y dice aquí que lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo debe separar el hombre. Es decir, el acto matrimonial, aunque sea en una jefatura civil, ¿verdad? Si un hombre toma a su mujer como esposa, aunque no hay una boda eclesiástica, y en la antigüedad y en muchas partes del mundo, hoy en día un hombre toma una mujer y ni siquiera acto civil o acto delante de las leyes los hombres hay. Un hombre toma una mujer, se meten a vivir juntos y ya ellos dos son marido y mujer a los ojos delante de los odios, son marido y mujer porque se han metido a vivir juntos y han formado un hogar. Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? La pareja ahora son una sola carne delante de los ojos de Dios y no deben separarse. Pero el comentario de Mariela me da pie para decir lo que yo iba a decir. Y agradezco que Mariela se haya adelantado un poco. La intención de los fariseos era, además de poner a Jesús aparentemente en un dilema, como lo intentaron hacer cuando le trajeron una moneda y le dijeron, mira, esta moneda es lícito darle los impuestos al César. Y Jesús fue el que pidió la moneda. Y Jesús pidió la moneda y dijo, bueno, en esta moneda la cara de que está aquí, ¿de quién es? De César. Bueno, dale al César lo que es César y a Dios lo que es Dios. Y con eso los mató. Y por supuesto, así lo tentaron en muchas otras ocasiones y Jesús siempre, con la sabiduría divina que tenía,
los dejaba fríos en el sitio. Entonces, evidentemente los fariseos eran sumamente ligeros en este asunto de repudiar a la mujer, porque ellos habían hecho de la ley, no solamente en el tema del divorcio y de las nuevas nupcias, sino en todas las cosas que la ley prohibía o estipulaba. Siempre los fariseos habían logrado conseguir un hueco con el cual excusarse para no cumplirla. Siempre buscaban la manera, a pesar de que predicaban la ley y eran rigurosos en la aplicación de la ley para otros, cuando se trataba de su círculo o de ellos en particular, ellos flexibilizaban la norma para su beneficio propio. Entonces, en este caso, como en Deuteronomio, capítulo 24, si no me equivoco, el problema es que este tema es tan amplio que no me puedo aperturar a hablar acerca del divorcio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero como en el capítulo 24 hay un pasaje que habla acerca de darle carta de divorcio a una mujer porque haya resultado encontrada en algo indeseado y al marido le puede dar carta de divorcio, basado en ese pasaje, los fariseos hicieron de esta excepción la regla. Entonces ellos empezaron a casarse con su mujer y a lo que la mujer se ponía gorda o a lo que la mujer le echaba mucha sal a la comida o a lo que veían una mujer más bonita que otra, que la que tenían, por cualquier causa y sobre todo tomando en cuenta la mentalidad machista de estos hombres que consideraban a la mujer menos que un animal, entonces ellos no tenían problema en repudiar a esa mujer y coger una nueva, y ellos sentían que ellos estaban haciendo lo correcto. Por eso es que Jesús, ¿verdad? Por eso es que Jesús les dijo en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Y recuerden que Jesús, cuando vino a la tierra, subió, vamos a decir que la vara, subió la exigencia de lo que ya la ley pedía. La ley decía que cualquiera que adulteraba, ¿verdad?, tenía que cometer el pecado materialmente, tenía que tener relaciones físicas con otra persona para adulterar. Pero Jesús dijo, más yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró, igualito, idéntico que si se hubiera acostado con ella. Y Jesús llegó a decir que cualquiera que mataba a su hermano, es decir, cometía el acto físico de asesinarlo, era homicida. Pero Jesús dijo, más yo digo que cualquiera que piensa algo en contra de su corazón, que le desea algo malo a su hermano, ya es homicida, igual que si le hubiera pegado un tiro. Bueno, aquí Jesús les dice, a ustedes les dijeron en alguna oportunidad, cosa que no fue así, por la dureza de vuestro corazón se abrió una excepción, que era lícito darle carta del divorcio a la mujer por ciertas excepciones. Pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que eso que ellos estaban haciendo de acabar con un matrimonio por tonterías, por cosas futiles, por cosas banales, por cosas egoístas, por cosas de la más absoluta ridiculez, eso los convertía a ellos en adúlteros. Por eso es que en aquella ocasión, cuando la mujer adúltera fue traída a Jesús para que la apedrearan, y mientras que ellos acusaban y levantaban los cargos de la mujer adúltera frente a Jesús, Jesús dibujaba algo en la tierra que nadie sabe qué era. Finalmente, cuando ellos terminaron de decir, ajá, vamos a apedrear a esta mujer, Jesús levantó la mirada y dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, estos hombres que acusaban a esta mujer adúltera porque la consiguieron en el mismo acto del adulterio y de la fornicación, ellos también, según lo que Jesús está diciendo, eran unos adúlteros porque muchos de ellos ya habían repudiado no a una, sino a muchas mujeres por distintas razones, porque simplemente querían satisfacer sus apetitos sexuales y sus apetitos egoístas y trataban a la mujer prácticamente la trataban como un papel sanitario, como algo desechable, como un vaso del cual se tomaban y se servían y después lo botaban, ¿no?
Y por supuesto, en esas culturas, la mujer que era repudiada quedaba marcada porque fue la mujer de fulano, porque fue la mujer de sutano. Y por supuesto, la vida de esa mujer, quizás a los 25, a los 30, 35 años, todavía en plena juventud, quedaba marcada porque simplemente había sido repudiada, había sido dejada por un marido para tomar a otra. Entonces Jesús está atacando la hipocresía de los fariseos, está atacando esa manera tan poco seria, tan poco comprometida con la palabra de Dios, esa desobediencia a la orden divina de que el hombre y la mujer deben estar juntos. Y por supuesto, Jesús les responde de esta manera y les dice, miren, si tú rechazas a tu mujer, a no ser por causa de fornicación, y te casas con otra adúltera, esto también da pie para entender lo siguiente. Y esto me lleva a fortalecer un poco la tercera posición de la que hablé al principio. Es decir, aquellos que opinamos que el matrimonio tiene que ser para siempre, pero que también estamos claros que hay circunstancias que son demasiado amplias para poderlas detallar aquí, en las cuales pudiera en algún momento ser necesario una separación, donde esté en peligro la vida de uno de los cónyuges, donde se ataque la dignidad del ser humano, donde se presenten algunas situaciones que son de carácter insalvable. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, aún Jesús, ¿verdad? Acepta, aún Jesús entiende, aún Jesús reconoce, y Él es Dios, que hay situaciones que no pueden permitir que un matrimonio siga funcionando. Es decir, cuando la infidelidad entra al matrimonio, cuando la infidelidad entra al hogar, la posibilidad de que ese matrimonio permanezca son bastante pocas. ¿Por qué? Porque la infidelidad trae una serie de consecuencias en el cónyuge que fue afectado con la infidelidad. Me explico. Si yo le soy infiel a mi esposa, aunque yo me arrepiente, aunque yo llore, aunque yo gima, aunque yo trate de, a partir de ese momento, tratar de ser el mejor esposo y de no, es posible que mi esposa diga, yo no puedo seguir contigo sabiendo que tú me engañaste, estuviste con otra, me ocultaste, hiciste esto y esto, aquello. Además de que tú, al hacer ese acto de infidelidad, estás prácticamente rompiendo con la relación, porque, escuchen, cuando la Biblia dice hasta que la muerte los separe, por supuesto que se está refiriendo a la muerte física. Ahora, en Deuteronomio, donde les mencioné ahorita, creo que capítulo 24, se especifica que cuando alguien adultera, esa persona debe ser apedreada hasta morir. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que el adulterio, verdad, trae como consecuencia en el Antiguo Testamento el fin del matrimonio? Porque el adúltero era acusado de adulterio y si se demostraba que era un adúltero, era muerto. Y al ser muerto, la persona que había sido afectada, el cónyuge que quedó vivo porque no fue el adúltero, quedaba soltero y se podía volver a casar. No sé si captan la idea. Entonces, ¿qué pasa? Si traspolamos eso a este tiempo en el cual a un adúltero no se le puede apedrear porque sería asesinato y sería acusado por las leyes civiles, por supuesto que alguien que es un adúltero queda en una posición en la cual destruyó su matrimonio y el otro cónyuge está en el derecho de repudiarle y de decir, yo no quiero más nada con una persona que tuvo no sé, la forma de ser tan baja, de engañarme, de mentirme, de a mis espaldas tener una relación con otra persona. Ojo, aún una persona que le haya fallado a su esposo o una persona que le haya fallado a su esposa no está obligado a no perdonar a su esposo. Si lo quiere perdonar, si le quiere dar una nueva oportunidad, si cree que es posible decidir amar a esa persona a pesar de lo que pasó y seguir adelante, eso es mucho más loable que agarrarse de esa infidelidad para acabar con el matrimonio. Es más, algunas personas que están en matrimonios infelices siendo cristianos, pero no se atreven a divorciar, están rogando que el esposo o la esposa les sea infiel
para salirse de esa relación, para acusar. Es más, esposos o esposas le han inventado a sus esposos infidelidades para decir, no, lo que pasa es que él me engañó con fulana. Y no hay pruebas de eso. Pero para quedar bien con la iglesia, para quedar bien con los hermanos, para quedar bien con su conciencia, se inventan cosas raras, ¿verdad? Y son muy ligeros y por cualquier cosita en la que haya habido algo sospechoso, lo acusan de infidelidad, la acusan de infidelidad, de ahí se agarran y terminan un matrimonio y peor aún si tienen hijos, acaban con un hogar. Es decir, para darle oportunidad a Teresa que me está pidiendo recuerden que este tema es súper amplio, pero súper amplio. Pero para darle oportunidad a Teresa, lo que quiero decir es que según el mismo Cristo, si hay adulterio, si hay fornicación, si uno de los cónyuges llega a permitir que una tercera persona entre al matrimonio, esa persona que recibió la infidelidad, esa persona que fue víctima del engaño, pudiera repudiar a su mujer, pudiera repudiar a su esposo y decir, yo no puedo seguir en esta relación, pero no es obligado. Es más, la exhortación es a que si puede perdonarlo y puede seguir con el matrimonio y puede seguir adelante, sobre todo cuando hay hijos, sobre todo cuando hay un testimonio cristiano que cuidar, sobre todo cuando a veces vale la pena perdonar y seguir adelante para poder tener un hogar y poder ser de bendición a otros y decirle el poder restaurador que Dios puede tener a pesar de una infidelidad. Eso sería lo ideal. Es decir, no podemos actuar con ligereza. No, ya me engañó. No, le conseguí un mensaje en el teléfono. Se estaba escribiendo con otra, se estaba escribiendo con otro. Me engañó, me divorcio. No, Dios no quiere que tratemos el matrimonio con ese tipo de ligereza. Por el contrario, desea que a pesar de situaciones extremas como una infidelidad, no es obligatorio separarse. Existe ese derecho porque la persona que ha sido infiel ha violado el vínculo matrimonial, pero si el otro cónyuge puede, quiere y decide perdonarlo, gloria a Dios, porque se va a manifestar el poder de Dios restaurador y sanador en una relación que estuvo a punto de perderse. Quisiera dar la oportunidad a Teresa. Bueno, Martín, lo que te voy a decir, lo que hizo el hermano Carlos, ¿no? Que preguntó si no eran cristianos y después se divorciaron y llegaron al evangelio. Yo por lo menos tengo el testimonio de una muchacha, digo muchacho porque ella cuando llegó a la iglesia, ella venía divorciada con 2 hijas, pero ella era muy linda, muy bonita la muchacha. Y entonces yo una vez conversando con ella, porque teníamos mucha intimidad y eso, yo le dije, mira chica, y vos tan bonita, ¿por qué no te volvés a casar? Tantos enamorados que tenéis, mirá, fulano, dice, no, Teresa, es que yo no me puedo casar. Y digo, ¿por qué? Porque es que yo soy divorciada. Pero yo le digo, ¿pero cuándo te divorciaste? Ahorita, no, yo no era cristiana, yo no conocía a Cristo ni nada. Yo después de mi divorcio fue que conocí al Señor. Pero como la Biblia dice que al ser uno divorciado, uno no se puede casar porque adultera, por eso yo no me he casado. Yo le dije, bueno, yo creo, de todas maneras, pregúntale al pastor, a los ministros, al diácono que tú tengas, que creo que sí, ya el Señor, cuando tú te divorciaste, ¿verdad? Pero el Señor, cuando viniste al Señor, el Señor te perdonó todos los pecados que tú tenías. Y eso los tiró allá en el fondo del mar y Él no se para más de eso. Y tú hiciste eso antes de conocer al Señor. Yo creo que tú tienes, si te vuelves a casar y te casas con un cristiano y formas un hogar cristiano donde Jesús muere en ese hogar, no creo que sea así. De todas maneras, averiguo, bueno, ya averiguó con el pastor y habló con varias personas ministros y mujeres de la iglesia, y todos le dijeron lo mismo. Después ella se fue, no sé por dónde, y supe que se había casado otra vez y tiene un matrimonio feliz, y ella dice que vive feliz, se casaron así. Entonces, yo creo, Martín, por lo menos yo pienso, ¿no? Que si el Señor le perdonó todo, le perdonó también eso. Y ella se pudo haber casado, y inclusive está casada y está feliz. Tiene un matrimonio feliz. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? Porque ese es mi punto de vista. Bueno, tú acabas de mencionar, y por eso lo dije al principio, miren, este tema de los divorcios y de las nuevas nupcias
es tan variado como la cantidad de seres humanos que hayan en el mundo. Un ser humano, hombre, un ser humano, mujer, cuando se unen muchas cosas. Se unen caracteres, formas de ser. Se unen emociones, maneras de ver la vida y de asumir las cosas de la vida. Se unen familias distintas, los padres de él, los padres de ella, los hijos no, bueno, sí, puede ser que si alguno de ellos fue divorciado, los hijos de él, los hijos de ella. Es decir, cuando dos seres humanos se casan, chocan dos universos totalmente distintos. Y empieza una relación que al principio del matrimonio, si hay amor, si hay pasión, todo es sexo, todo es estar unidos, se pelean y se vuelven a reconciliar, romanticismo, paseo, saludo. Pero a medida que van pasando los meses y los años, se van empezando a presentar las maneras de ser de cada quien. Ya no hay esas mariposas en el estómago que sostenían la relación por esa pasión. Ya la gente empieza a envejecer, a ponerse gordita, a ponerse arrugada, a ponerse aguada o aguado. En fin, empiezan a suceder muchas cosas y el matrimonio va adquiriendo sus conflictos, sus problemas, los padres de él, los padres de ella, el manejo del dinero, el manejo de los hijos, en fin. Ahora, imagínense esto solamente de dos personas. Ahora, imagínense esto en millones y millones y millones y millones de matrimonios. Entonces, las posibilidades, los cuadros, las situaciones son infinitas, entre comillas, son demasiado variadas. Lo que le pasó a fulano, lo que pasó a sultano, porque yo conocí a fulano, porque yo conocí a sultano. Cada situación, cada matrimonio es un universo distinto. Y cuando se presentan situaciones en las cuales los dos se quieren divorciar o uno se quiere divorciar y un pastor recibe esa situación, puede ser que si ese pastor tiene la primera actitud o la primera posición que mencioné al principio de esta pregunta de decir que el divorcio no es aceptable, puede ser que las personas salgan de esa oficina frustrados porque el pastor les dijo que no, que tenían que estar juntos hasta que se murieran y si se separaban estaban en condenación, etcétera, etcétera. Puede ser que vayan a hablar con un pastor que es bastante light y le diga, no, lo importante es que ustedes sean felices y si él no te quiere, bueno, divorciate y te volvés a casar, o si ella no te quiere o te fue infiel, divorciate. O puede ser que vayan con un pastor que les diga, mire, el principio de Dios es que tú permanezcas con tu mujer o con tu marido hasta el final de tu vida. El amor con el que ustedes se casaron quizás ya no existe, pero la Biblia dice que hay un amor que es el amor de Dios, el amor ágape. Y resulta que un marido debe decidir amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Así que si ella hasta ahora ha cometido esto y estos errores, tu deber, según lo que dice la palabra de Dios, es amarla, cuidarla, restaurarla, para que te la presentes como una mujer, como una novia sin mancha y sin arruga. Y tu mujer, la Biblia dice que tú debes obedecer a tu marido, que lo debes amar, que lo debes comprender, que te debes sujetar a él. Tú tienes que luchar por ese matrimonio. Mira a los hijos, mira tu testimonio como cristiana. Entonces, se consiguen con un pastor que no les abre la puerta del divorcio con facilidad. Tampoco se consiguen con un pastor que los condene y les dice que ellos tienen que morir condenados a esa relación sin darles ninguna alternativa, sino que se consiguen con alguien que les dice, la voluntad de Dios es que ustedes estén juntos y vamos a batallar y vamos a luchar y vamos a orar y léanse este libro y vengan a esta charla y vayan a este campamento y hagan esto. Puede ser que después de tanta lucha y como la voluntad de Dios es que permanezcan juntos, pero también hay tantas heridas, tantos rencores, tantos problemas, tantas situaciones, pero si los dos ponen su voluntad, puede ser que Dios haga el milagro de que un matrimonio que estaba en cenizas, un matrimonio que estaba prácticamente disuelto, un matrimonio que no estaba hecho añico, Dios con su poder, pero también con la decisión de esta pareja de echar adelante y de darle una oportunidad a Dios para que Él haga el milagro, esta pareja pueda reconstruir el matrimonio. Y hay maravillosos testimonios de matrimonios restaurados de la nada. ¿Okay? Martín, creo que no dame un segundito, Teresa, dame un segundito. Okay. Entonces, en respuesta a lo que me acaba de plantear Teresa de esa muchacha, ya dijimos que ciertamente
una persona inconversa que haya tenido un divorcio, que haya venido a los pies de Cristo y tenga la oportunidad de rehacer su vida, yo pienso que Dios mira a esa persona de una manera distinta a aquel cristiano que siendo cristiano, que se casó siendo cristiano, conociendo a Cristo, puede llegar a divorciarse, repito, sin haber agotado todas las posibilidades habidas y por haber para mantener ese matrimonio unido. Porque el gran problema tanto de inconversos como de cristianos es que hoy en día y desde hace mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que yo tengo que ser feliz. Y mi felicidad está por encima de mis hijos, de mi esposa, de mi testimonio como hijo de Dios, de todas las cosas. Entonces, como yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a divorciarme y tengo derecho a rehacer mi vida con otra persona. Si ese cristiano o esa cristiana es conducido a acabar con su matrimonio por ese sentimiento egoísta, yo le puedo asegurar, conforme a la palabra, que Dios está mirando su corazón y se está dando cuenta que está acabando con ese matrimonio, no porque realmente su vida está en peligro, no porque lo han humillado, no porque lo han colocado en una situación insoportable, sino porque desea escaparse de la situación para ir a otros brazos, a otra persona, a otra mujer, para conseguir la felicidad en esa nueva relación. Si esa es la motivación, por favor, entiende a esa persona que posiblemente se está metiendo en un problema de adulterio. ¿Ok? Ahora bien, si realmente hay una situación en la cual, ¿verdad? Está claro, está evidente, por ejemplo, una mujer cristiana que ama al Señor, que ora por su marido, que se sujeta, que se somete, pero su marido es un mujeriego, es un adúltero, es un abusador, él la quiere colocar en situaciones realmente humillantes, hace cosas realmente terribles que colocan a esa mujer, a pesar de que ella hace todo el esfuerzo y hay testimonio de ella y de otros de que ella ha hecho un esfuerzo sobrehumano por sostener esa relación, pero el marido es un impío o es un cristiano que dice que es cristiano, pero actúa peor que un impío, etcétera, etcétera. Y esa mujer llega un momento en que el marido decide dejarla, decide botarla y irse con otra mujer. Si hay evidencia, si el pastor puede analizar, escuchar, ver los testimonios, tener la evidencia de que esa mujer fue inocente, hizo todo lo posible, pero aún así su marido la despreció y la desechó, y esa mujer no está alentada, no está animada, no está motivada porque el hermanito tal, el diaconito tal, lo está esperando en la esquina para cuando se divorcie, casarse con él, con ella. Si no hay el aliento de una tercera persona, si nada de eso está, y esa persona es totalmente inocente de que su matrimonio se haya acabado, yo opino que esa persona, si hizo todo lo posible por salvar su matrimonio y aún no se pudo, y en su corazón hizo todo lo posible y no tiene sus esperanzas puestas en nadie más, yo creo que esa persona puede divorciarse y eventualmente puede rehacer su vida con la bendición de Dios. Algunos cristianos no van a estar de acuerdo conmigo. Otros cristianos piensan que no debió haber esperado tanto, que se debió haber divorciado mucho antes. Mi posición es que hay que agotar todas las instancias, que hay que llevar las cosas al extremo, pero posiblemente hayan situaciones insalvables y si hay una intención correcta del corazón, pues unas nuevas nupcias son aceptables. Y esto es tanto para la mujer como para el marido. Y esto me recuerda al profeta Oseas, que Dios le ordenó a que estuviera con una mujer que era prostituta. Y él se cansó de hacer como de todas maneras para recibirla, para perdonarla, para restaurarla, etcétera, etcétera. Porque por supuesto, en la vida de Oseas había una representación de Dios con Israel, el Dios que amaba a Israel, pero Israel decidía serle desobediente a Dios y Dios lo volvía a perdonar y lo volvía a restaurar. Entonces, lo que quiere decir esto es que un marido o una esposa que tengan una relación que sea difícil, que sea
dura, incluso si hay adulterio, incluso si hay fornicación, no deben hacer otra cosa sino esforzarse por restaurar ese matrimonio a toda costa y agotar todas las instancias. Miren, en esto tenemos, o en la respuesta a esta pregunta, tenemos 1 hora y yo necesito responderle la pregunta al hermano que la hizo, porque la pregunta no era tanto en relación a por qué se acaba un matrimonio, sino la pregunta y la respuesta tiene que ver con que si una persona que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, está en pecado, la respuesta es depende. Depende. Es decir, depende de cada situación. Depende de cada circunstancia. Si una persona me dice, mire, pastor, mi esposa me fue infiel y yo me divorcié de ella y me volví a casar, ¿estoy en pecado? Yo le digo, depende. ¿Cómo que depende? Si la Biblia dice que si me fue infiel yo me puedo divorciar. Depende, porque tú dices que te fue infiel. ¿Hay pruebas de que te fue infiel? No, sí, porque yo le conseguí en un celular unos mensajes, pero tú la viste en el acto de que te fue infiel. Porque yo me imagino que tú has ido por la calle y has mirado mujeres y les has mirado la parte trasera o la parte delantera y te has deleitado y te has imaginado. En algún momento de tu vida has hecho eso y la Biblia dice que el que hace eso es un adúltero. Entonces, de pronto tú le has sido más adúltero a tu esposa de lo que tú dices que ella te fue a ti. No, pastor, yo sé que me fue adúltera, me adulteró o yo sufrí adulterio porque yo le estuve haciendo un seguimiento y aquí, mire, yo tengo estas pruebas y hay unos hermanos que son testigos, bla, 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 bla. Ah, bueno, si él me explica que hay un caso contundente en el cual él fue víctima de adulterio y él decidió no perdonarla, entonces yo tengo que decirle, sí, hermano, según la Biblia, evidentemente te engañó y evidentemente te la repudiaste, te volviste a casar, según lo que dice la Biblia, tú no estás adulterando. ¿Ok? Ahora, si alguien viene y me dice, no, pastor, que mire que yo no soporto más a mi marido porque él no quiere trabajar, porque es un vago, porque la única que tiene que trabajar soy yo, por esto y ya son 20 años, es así. Evidentemente, eso es una situación muy difícil, pero no es un motivo para acabar con un matrimonio. Mira, vamos a hablar con tu esposo, vamos a orar, vamos a esto, vamos a aquello. No, pastor, pero es que mire que yo estoy cansado, yo tengo derecho a ser feliz y esto y aquello. No, y de pronto esa persona, en verdad, el esposo es un vago, es esto, pero hay alguien en la oficina que le está calentando la oreja y le está diciendo cosas y la mujer, no solamente porque el marido es un vago, sino porque alguien le está calentando la oreja y le está ofreciendo una nueva vida, ella se anima y dice, no, me voy a agarrar de que es un vago, que es verdad, para acabar con el matrimonio e irme con el otro y ser feliz con el otro. Si esa es la razón, no te deberías de divorciar. Entonces, como verán, hay demasiadas aristas. Creo que al final, para responder la pregunta, todo depende de las circunstancias, todo depende de los antecedentes, todo depende de las pruebas y todo depende de la intención del corazón. Por eso yo soy de los que piensan que ante un divorcio y nuevas nupcias, lo primero que yo pregunto es, ¿alguien se metió en esa relación? ¿Alguien fue el causante? De pronto no era un amante, de pronto no era un amante que tenía el hombre o la mujer, simplemente un matrimonio infeliz, pero a lo lejos yo contemplé la posibilidad de divorciarme y ser feliz con otra persona. Así no existiera, pero si en mi corazón yo dije, no, yo quiero salir de esto porque yo quiero conseguirme un fulano que sí sea como yo quiero. Si eso es lo que te motiva a acabar con tu matrimonio, déjame decirte que vas a caer en adulterio. Si lo que te anima era lo que animaba a los fariseos, es hacer felices y hacerle la vida infeliz al otro y acabar con un matrimonio, acabar con un hogar y acabar con unos hijos, si eso es lo que te lleva a tu felicidad egoístamente, yo creo que puedes estar cayendo en adulterio. Esa es mi opinión. Pero no creo, por lo tanto, que los matrimonios tienen que estar unidos hasta la muerte, así estén ocurriendo las más terribles cosas. No, yo creo que cada universo
cada matrimonio es un universo, que hay que sentarse a hablar, que hay que sentarse a ver las intenciones del corazón, los antecedentes, las causas, las verdaderas razones, que hay que agotar todas las instancias y que antes de tomar la decisión de un divorcio y mucho más de unas nuevas nupcias, hay que revisar las intenciones del corazón, porque al final eso es lo que Dios va a mirar. Yo sé que esta respuesta quizás no es la más satisfactoria, pero esa es la que tengo y por tener una hora desarrollándola, debo pasar a la siguiente pregunta.